A ver, buenos días o buenas tardes a todos los que vayan a revisar o ver este video. Mi nombre es Érico Leonardo Zapata Azócar. Soy profesor de música, estudié en la Universidad de Concepción en la década del 80 y luego me he dedicado toda mi vida a trabajar con la música en función de la educación y la formación de niños. Luego, en la enseñanza media, la universidad, el pregrado de la universidad, la escuela de adultos de la universidad, he tenido la oportunidad de trabajar en el área musical aportando a la educación prácticamente en todos los niveles de enseñanza, desde el año 1986. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar pedagogía? La verdad de las cosas es que la música, fue primero que la motivación de pedagogía, porque desde niño me gustaba la música y aprendí a tocar como todo el mundo un poco por oído, pero después me topé con personas con conocimientos de música y comencé a estudiar un poco más formal el estudio de la guitarra clásica. Y luego, cuando salí del liceo, quedé pensando, ¿podré vivir de la música? Y ahí parece que ya no me aceptaron mucho en mi casa y me enviaron a estudiar administración de empresas. Eso estudié al principio. Tuve como un año estudiando eso y no, dije, esto no es lo mío. Así es que di la prueba de aptitud académica de nuevo, porque la di 2 veces, y quedé y postulé a estudiar música porque es lo que me interesaba, pero en el tiempo que me tocó no había mucha oportunidad de eso, entonces dije, bueno, pedagogía en música, ahí está la solución, porque voy a dedicarme a aprender y además podría compartir lo que he estudiado. Así que quedé seleccionado en varias universidades, pero decidí quedarme en Concepción. Y me dediqué a estudiar música, porque en la pedagogía, por lo menos en el tiempo que yo estudié en el 80 y tanto, en la escuela de música de la universidad, que en tiempos muy difíciles que ustedes, yo creo que muchos de los que están escuchando saben que son etapas muy difíciles cuando estudiar arte en ese tiempo, por razones de las dictaduras y todo. Estudiábamos música así en la Facultad de Música de la Universidad de Concepción y estuvimos estudiando prácticamente todo el tiempo dedicado a la especialidad. Por lo tanto estaba feliz porque lo único que hacía era música. Y según el currículum, recién como en cuarto, quinto por ahí, empezamos a ingresar algunas asignaturas de educación. Y ahí en realidad empecé a entusiasmarme, interesante la forma de enseñar. Por lo tanto siempre me he dedicado a estudiar estrategias de cómo enseñar mejor y ayudar en alguna medida a los niños, porque la verdad la cosa es que aprender música es una forma de desarrollar la mente extraordinariamente en diferentes líneas. Estudiar este lenguaje aporta transversalmente a cualquier cosa que uno quiera estudiar. La forma, el estilo con cuando uno estudia, cuando nos enseñaban a leer música, a analizar partituras, las estructuras de este lenguaje que es muy bonito, se puede extrapolar a cualquier área. Es una cosa extraordinaria. Entonces, cuando quise aprender algunas técnicas de didáctica, inclusive cuando salí recién de la universidad, ingresé nuevamente a estudiar especialización en didáctica de la enseñanza de la música. Y la verdad de las cosas es que lo que más he hecho ha sido justamente la didáctica, principalmente en la música, pero también en otras áreas, que me llevó hasta el día de hoy. Inclusive hace muy poco, el año pasado, estudiar un magíster en didáctica para trabajar en el aula, así que eso podría ser, ¿no? por ahora. ¿Qué es lo que más rescata de su proceso de formación académica? En realidad lo que más rescato es
Yo diría que el sólido conocimiento en el área de la disciplina, porque a veces cuando los conocimientos no son muy sólidos, uno no se puede desarrollar muy bien y tendría menos oportunidades. Los sólidos conocimientos que adquirí en el área de la música me trajeron aquí a la universidad, porque he participado en muchas partes tocando música, trabajaba en un colegio en Antuco y alguien que nunca falta me vio participar en alguna de esas actividades de música y me invitó. ¿Por qué no va a la universidad, profesor? Necesitamos un maestro allá. Cuando nosotros estudiamos, yo creo que empecé como 55 compañeros y egresamos 5. Entonces, en general no hay muchos músicos de estudio que se dediquen a la educación. Y yo creo que eso fue lo que realmente, respondiendo a la pregunta de lo que rescato, yo creo que son los conocimientos sólidos que adquirí en esta área y que quería compartirlo, porque en realidad, ¿qué saca uno con saber algo para uno? No tiene mucho sentido. Y por eso estoy aquí en el área educativa, compartiendo lo que he aprendido y lo que aprendo diariamente con ustedes. Obvio. ¿Cuál es el profesor o profesora que más recuerda y por qué? Recuerdo varios profesores, pero principalmente yo podría dar un nombre del profesor Miguel Aguilar, un hombre que adoraba su profesión de ser músico, compositor y pedagogo. Creo que por allí va, porque estudiar armonía es un estudio bien avanzado. Estudiar la escritura, estamos hablando de la grafía musical, ya no es solamente tocar, estudiar las partituras, y él hacía fácil este aprendizaje, que para mucha gente no es algo simple, ¿no? Es bastante complejo, porque cuando yo le presento partituras a algunas personas, inmediatamente, profesor, yo solo sé tocar, pero de oído nomás, ¿cierto? Entonces, yo podría destacar a este profesor que tenía esa facilidad de lo complejo, llevarlo a hacerlo simple, y además él era compositor, qué sé yo, entonces tenía un gran manejo de lo que es este lenguaje escrito, que no es muy difundido en nuestro país todavía, ¿eh? La escritura de la música es demasiado especializado, ¿cierto? Eso podría ser. ¿Cuál es su opinión de la educación chilena? De verdad que aquí sí que es un tema muy largo de abordar. Yo diría que mi opinión es que existe desigualdad y eso complica todo. Esa es la verdad. Desigualdad de oportunidades. A pesar de que si lo comparo a cuando yo estudiaba, era mucho más. Hemos avanzado, la gente no quiere reconocer, pero hemos avanzado. Pero las desigualdades están, pues, y están tan presentes. Como yo trabajo en el área de la coordinación de los alumnos que egresan de educación, tengo la oportunidad de revisar y de conocer casi todos los colegios de la comuna, de la provincia, y claro, todavía la desigualdad se nota muy, muy fuertemente, y no es una desigualdad solamente de tipo económico, yo diría que es una desigualdad de oportunidades y de tener maestros del mismo nivel en diferentes partes, porque no es por nada, pero la preparación de los maestros que están en diferentes lugares no es igual, y yo creo que allí tenemos una falla fuertemente. El manejo de la didáctica, por ejemplo, está muy deficiente. ¿Y qué es lo que es la didáctica? Arte de enseñar. Esta es la parte importante, porque los conocimientos están. Google, YouTube, rapidito, necesito un conocimiento, lo busco. Pero ¿dónde aparece eso especial de desarrollar ese arte especial para poder enseñar, para poder compartir, para poder, más que enseñar, a lo mejor ser guía, motivador de que alguien se entusiasme en estudiar? ¿Cuál cree que ha sido el hito más importante de la educación chilena? Chuta.
Ahí está. La palabra hito ya me complica un poco, porque me tocó desarrollar mi vida en una situación muy, muy difícil. Nosotros estábamos, yo cuando entré en el año 1986 a trabajar, estábamos en plena municipalización, estaba la educación dominada o por lo menos conducida o direccionada por los municipios tenían relación directa con la dictadura y la autoridad, por lo tanto libertad como para funcionar es difícil. Yo creo que si lo tuviera que analizar como hito, quizás el año 1990 para mí podría ser un hito porque cambiamos, ¿no es cierto?, de el pueblo, diríamos, que se pronunció respecto de querer tener otro tipo de vida, de otra forma de educación y llegó a la democracia entre comillas, que no sé si, pero por lo menos para ese tiempo fue una llegada de otra forma de administración. Y hablando en la educación, yo diría que la creación por lo menos de la Ley Orgánica Constitucional de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, pudiera ser un hito destacable, porque ahí se empezó a organizar la educación en forma diferente, aparecieron algunos otros derechos que no existían, y después ya de ahí en adelante todos los procesos de cambio que han venido, y yo diría que el 95, por ahí 96 ya habrían hitos más marcados porque empezamos a trabajar con la jornada escolar completa y nosotros nos tocó entrar también en el proceso cuando se inició el programa de formación inicial docente, 97 si no me equivoco. Y entonces aquí nuestro trabajo en la universidad era formar en alguna medida o por lo menos perfeccionar a los profesores que hace muchas décadas no venían a hacer estudios, estudiaban y toda su vida hacían su trabajo, no estaban preocupados del perfeccionamiento. Entonces, ese puede ser interesante, que uno de los hitos sería la ley del 1990, ¿cierto? Y principalmente en el año 96, 97, el inicio del trabajo con los profesores, con el perfeccionamiento, podría ser. ¿Qué ha cambiado en materia educativa desde que usted empezó a ejercer hasta el día de hoy? Muchísimo. Piensen en la rigidez que existía antiguamente para la enseñanza y hoy día estamos casi en el otro extremo, demasiada soltura, pero sí, bueno, la verdad las cosas es que ningún extremo es bueno, lo único que he aprendido, ningún extremo. Ser demasiado abierto te trae problemas, ser demasiado estricto te trae problemas. Entonces, cuando yo estudié por lo menos, eran exigentes, terrible. Ahí no, yo en mis estudios no recuerdo que haya dado examen de repetición o algo de eso, o 2 veces, 3 veces, 4 veces han ocurrido, ¿o no? ¿Cierto? Sí. No despachaban inmediatamente, nomás el que no, era una rigidez extrema. Y el que no avanzaba en la universidad, bueno, tiene que irse, nadie estaba preocupado qué le pasó, por lo menos yo he visto que se ha humanizado un poco más. Eso podría ser una cosa interesante. Se han preocupado, hoy día en los colegios ustedes saben que tienen un psicólogo, tienen un asistente de párvulo, tienen un fonoaudiólogo, hay profesoras diferenciadas, o sea, hay una atención, es notorio eso, porque antiguamente eso no existía, no hay ninguna posibilidad. Ahí vea usted el profesor cómo se las arregla, tenía que ser maestro, médico, ayudante, orientador y todo, el profesor. Hoy día por lo menos se nota que tiene redes de apoyo, y eso también ayuda muchísimo. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la educación en nuestro país? Chuta, ahí estamos en una situación difícil. ¿Cómo mejorarla? La verdad la cosa es que yo no sé si la fórmula será la correcta, pero partiría pensando que la forma de mejorar la educación sería intentar partir por lo humano, primero.
Es decir, experiencias extranjeras yo creo que han funcionado cuando se considera primero el humano, el ser humano, y después es decir, atender primero lo perceptivo, lo espiritual, el ser humano, y luego lo cognitivo. Tratamos aquí de partir por lo cognitivo y no nos importa lo que le pase al ser humano adentro. Entonces, en 40 alumnos, ¿cuántos casos habrán? Desde su casa, ¿qué situación estarán viviendo? Y los profesores antes dicen, a mí no me importa lo que te pase, déjelo afuera de la sala y yo aquí me interesa mi materia nomás. Y la verdad, las cosas que no funciona así. Una cosa para mejorar sería, pienso yo, orientación humana primero. Tener en la escuela un programa más eficiente con tener un conocimiento de sus alumnos, de su situación, de su contexto, de cómo están emocionalmente, y después ir incorporando lo cognitivo. Y aquí funcionamos de repente al revés. Y en la universidad quizás se nota, porque no creo que haya mucha atención humana dentro de la U. No sé si tú lo puedes apreciar. Entonces, cuando la actitud de la persona está mejor, cuando emocionalmente está mejor, el aprendizaje fluye. Por lo tanto, una forma de mejorar sería, primero, hacer mejores diagnósticos. Tener los colegios un diagnóstico muy claro de quién son sus alumnos, qué problemas tienen en su contexto, y luego comenzar el trabajo cognitivo, porque al trabajar uno en el aula, enseñar una materia, cada vez que tengo que abordar una temática, tengo que pensar qué saben estos alumnos, tengo que diagnosticar cómo se sienten con esta temática, y luego ir de a poco guiándolos y adentrándonos en un conocimiento superior. Por lo tanto, la actitud, para mí la actitud es la llave y el secreto, mejorarle la actitud al aprendizaje del alumno, y eso involucra mucho trabajo desde el punto emocional inclusive, y de ahí te funciona. El aprendizaje en la música, cuando tiene la ventaja de que mejora esa actitud casi en forma automática. Yo le enseño guitarra a alguien, en una canción está aprendiendo y ya su actitud es positiva. Entonces, este arte musical es transversal, extraordinario como una herramienta para enseñar y para trabajar también esa parte de mejorar la actitud. Pudiera ser porque la fórmula no sé si alguien la tendrá, pero es lo que más o menos logro apreciar, ¿no? ¿Cuál es el factor o los factores que más destaca de nuestra educación? ¿En comparación con qué, por ejemplo? Quizás con su época que usted comenzó a estudiar o que usted fue alumno también. Yo destacaría así que los avances desde el punto de vista económico han surgido efectos, porque cuando yo estudié no había becas de ninguna especie, tus papás te apoyaban como podían, y también después un crédito universitario que quedamos endeudados el resto de la vida. Entonces ahora la gratuidad habría que en realidad destacarla, y eso creo que ha sido una cosa que hay que valorar. Ojalá no se pierda, porque da mejores oportunidades. Eso es lo económico, pero estamos al debe en ofrecer una educación de calidad en todas partes del territorio, porque hay ciertos grupos en la ciudad, estos son los colegios que tienen más oportunidades y estos otros no tanto. Entonces, lo de la gratuidad creo que es destacable, solamente que me temo que alguna gente no le está dando buen uso, y pudiera ser que en vez de ayudarnos nos vaya complicando la vida, porque debieran ganarse esa gratuidad también con esfuerzo, ¿no? Y ya usted listo, ya pase nomás, y después no termina de estudiar y se pierde toda esa inversión, y eso es un daño enorme a la sociedad. Obvio. ¿Qué consejos le daría a la persona que se encuentra estudiando pedagogía? Bueno, primera cosa, le puedo aconsejar, no sé si es consejo, más bien una reflexión. Estudiar pedagogía tiene que pensar inmediatamente de que tiene relación con una ayuda
con un aporte para el desarrollo de los niños. No está, y sobre eso, si la persona tiene la idea de que está pensando en solamente vivir de eso para su familia, eso, y quiere tener un montón de bienes, por ejemplo, creo que se equivocó un poquito en el camino. Porque en general, en Chile por lo menos, la remuneración, el profesor en general nunca ha sido muy buena. Yo creo que ahora último han tenido mucho avance de lo que nos tocó a nosotros. Entonces, no sé si aconsejarlo, pero yo creo que lo que tendría que ser más bien reflexionar. Quiero hacer esto, me gusta, soy feliz, porque un profesor amargado es terrible. Va a hacer un daño a muchos, porque ¿cuántos alumnos dependen de nosotros? Muchísimos. Y podríamos ser también a lo mejor el modelo de algunos alumnos con nuestra forma de comportarnos. Por lo tanto, más que consejo, yo le podría sugerir que reflexione bien si este es su camino, si le gusta ayudar a la gente, si le gusta aprender cosas, si le gusta compartir lo que sabe, está en el camino correcto. ¿Qué otra carrera hubiera estudiado de no ser pedagogía? La verdad de las cosas es que ya te había contado al principio que había incursionado en la área de la administración de empresas, pero guardaba más relación con buscar cómo vivir en el futuro. Pero me hubiera gustado ser director de orquesta en realidad. Eso hubiera estudiado si hubiera tenido la oportunidad. Eso es una de las cosas que siempre me gustó, la creación, de poder compartir este lenguaje a nivel nacional, internacional, y dirigiendo alguna orquesta y haciendo arreglos musicales y todo, utilizando este lenguaje para comunicarse o por comunicar diferentes cosas. Eso es más o menos lo que hubiera podido, pero inclusive intenté, pero no tuve la oportunidad de haber ido a estudiar posteriormente cuando egresé de la carrera. Algunos compañeros míos por lo menos tuvieron la oportunidad y están en el extranjero.